Para hablar del paso a paso del proceso de atribución de responsabilidad civil extracontractual del Estado en Colombia, necesariamente debemos hablar de los elementos de la responsabilidad. Y en Colombia se ha definido de tiempo atrás que son tres los elementos: el daño, la imputación y el nexo causal. El daño hace referencia a ese perjuicio, a esa lesión a unos derechos y a unos intereses legítimos de los asociados. Por eso, el daño, además de padecerlo, debe ser antijurídico. ¿Eso qué significa? En los términos de la Constitución de 1991, particularmente el artículo 90, que es la cláusula general de responsabilidad, dice que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos ocasionados por acción u omisión de las entidades públicas. Luego el daño tiene que ser antijurídico, es decir, que no se esté en la obligación jurídica de soportarlo. Hay otros que hay que soportar, que no vienen al caso, pero el antijurídico, el que es resarcible, es aquel en el que no se tiene la carga de soportarlo. El otro elemento, ya dijimos el daño, el otro elemento que es el de la imputación, hay que analizarlo desde dos manifestaciones de la imputación: una imputación que es fáctica y una imputación que es jurídica. La imputación fáctica es la que hace referencia a, como su nombre lo dice, a los hechos. Ella responde a la pregunta: ¿quién tiene que responder? ¿Quién tiene que responder por los daños? Y está la imputación jurídica. Esta imputación jurídica, como su nombre lo dice, nos lleva al terreno de lo jurídico, del fundamento legal y jurídico de por qué esa entidad tiene que responder. Y esa imputación jurídica necesariamente nos lleva también a hablar de los regímenes de responsabilidad. Cada vez que hablemos de imputación jurídica vamos a hablar de regímenes de responsabilidad. Y en Colombia son dos: el subjetivo y el objetivo. El subjetivo es el que conocemos como la falla del servicio. Es decir, en términos de Paul Dues, la administración actuó mal, la administración no actuó o la administración actuó tardíamente. Y allí hay una falla y hay que identificarla. Luego sigue la otra manifestación de la imputación, que es la imputación objetiva. Y esa se divide también en dos: el daño especial y el riesgo excepcional. La imputación por daño especial es aquella que hace referencia a esos daños que se le generan a la comunidad o a los individuos con ocasión de un quebrantamiento del principio de las cargas públicas. Todos tenemos cargas públicas, pero hay unas que no estamos llamados a soportar. Cuando se quiebra ese equilibrio de las cargas públicas, surge el daño especial. Tiene una característica muy importante, y es que es producto del actuar legal y legítimo de la administración, pero quebranta ese principio de las cargas públicas. Es decir, esa es una imputación que descansa en el principio de la solidaridad. Y la otra imputación objetiva también es la imputación por el riesgo excepcional, que es el que hace referencia a esas actividades peligrosas que aumentan el riesgo y que pueden generar daños. Verbo y gracia: la conducción de energía eléctrica, el manejo de armas de dotación, la construcción de obras públicas, la conducción de vehículos, entre otros. En la falla del servicio, la carga de la prueba, o sea, en el régimen subjetivo, la carga de la prueba está en cabeza de quienes es el damnificado y tiene la carga de demostrar. Eso va pues en el marco del artículo 167 del Código General del Proceso. En materia de responsabilidad objetiva, la administración pública, la administración solamente puede exonerarse de indemnizar siempre y cuando exista una causa extraña, es decir, una culpa exclusiva de la víctima o una culpa de un tercero o una fuerza mayor. Esas son diferencias importantes en el momento de atribuir la responsabilidad, porque hay que escoger el régimen de responsabilidad por medio del cual se va a imputar al Estado. Obviamente, esa es una tarea que bajo el principio del iura novit curia no le corresponde al demandante. No obstante, es recomendable tener una teoría del caso y decir que la imputación se hace por responsabilidad objetiva o responsabilidad subjetiva, así el juez tenga la prerrogativa
la prerrogativa de escoger el régimen de responsabilidad. Y el nexo causal es ese cordón umbilical, esa justificación, esa causa determinada, adecuada, que explica la razón por la cual ese daño debe ser indemnizado por la administración. Ese es un proceso eh, que es sumamente importante porque cuando se trata de falla del servicio se debe determinar esa causa adecuada. Y hay que encontrarla. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, pues bastaría con mencionar el daño y la atribución, la imputación, ya sea por daño especial o por riesgo excepcional. Esa es una diferencia importante a la hora de atribuir la responsabilidad del Estado.